Buenas tardes, hermano. Aquí su hermano Anthony Castillo desde la casa, queriendo impartir una palabra de enseñanza, hablando del reino, el hablador del reino. Clase 25 del matrimonio. Bendiciones, hermano. Aquí su hermano Anthony Castillo desde la casa. Hoy continuamos con la clase del diseño de la mujer y el subtópico características del que una mujer debe adquirir. Acuérdese algo, porque el que dice que conoce a Dios y no tiene amor por el prójimo es un mentiroso, pues Dios no lo conoce, porque Dios es amor. Otra cosa bien importante que quiero decirle a usted: inmediatamente usted forma un carácter basado en mentira, o sea, opuesto a las cosas de Dios, o sea, mentira, porque Dios es verdad, usted inmediatamente participa del reino de las tinieblas, ya que Satanás es el padre de la mentira. Si no, mire lo que dice en los versículos que le puse ahí. Véalo y analícelo tranquilito. Segundo punto, hermanita, mire lo que dice Génesis 3:16. Dice: y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Obviamente estamos hablando que el marido tendrá dominio sobre la mujer o autoridad sobre ella, pero en cuanto a principios de amor, que se sobreentienda eso. Y a eso, si usted le suma manipulación, que es la forma que Satanás opera, porque Satanás, sea hombre o mujer, él se te impone, pero Dios te expone las cosas, y allá si tú le haces caso. Y eso por arribita, y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, para finalizar con Proverbios 31:23, de lo que hemos venido hablando, hermanita, es necesario que ambos cónyuges se honren mutuamente, obviamente como es debido según el Señor, y no con esos pensamientos mundanos que no tienen ningún fundamento bíblico de lo que usted me presentó. Eso no está en la Biblia, no lo enseña. Eso de que lo mío es mío y lo tuyo mío también, eso huele a tiranía matriarca o algo así. En consecuencia, se preserva la integridad del pacto matrimonial. Y cuando esto pues se preserva según el diseño del Eterno, no según lo que usted piensa, lo que le enseñaron, o cómo usted entiende que es el matrimonio, entonces se cumple lo que está escrito en el verso siguiente, que dice, miren lo que dice en los Proverbios 23, 24 y 25. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Ella hace tela de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. O sea, está hablando de bendiciones financieras. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe el futuro. Abre su boca con sabiduría, y acuérdese, hermanita, que la sabiduría viene solamente del cielo, del Eterno, y hay enseñanza de bondad en su ley. Ya que terminamos de hablar sobre la mujer virtuosa, ahora vamos a entrar en otro capítulo. Creo que ya abundamos viendo que una mujer virtuosa, de lo que debe de pensar, cómo debe de actuar, todo eso, en cuanto al trabajo, a la casa, el marido, a la intimidad, a la atención, en todos los aspectos. Claro que hay más que se puede decir, pero ya sería sobreabundar de una manera ya específica. Pero ahora yo quiero entrar en cuál es el comportamiento hacia nuestro cónyuge, y aquí es donde voy a incluir a los dos. Vamos a ver versos bíblicos donde hablan específicamente ciertos comportamientos y cosas que debemos desconocer, pero también debemos conocerlo a la profundidad de la escritura entera, no solamente para sacarlo de contexto. Pero antes de entrar en esos versos bíblicos que muchas iglesias, muchos hombres han tomado y lo han tergiversado y le han dado un giro de 360, yo quiero hablar sobre la identidad de los discípulos de Jesús. Usted oyó bien, discípulos de Jesús. Acuérdese algo bien importante, hermano, y es que un discípulo de Jesús y un creyente son dos cosas diferentes. La razón principal es que el discípulo tiene su identidad bien claro en cuanto a quién él es en el reino de Dios. ¿Usted escuchó bien? O sea, yo no sé si usted escuchó bien. Yo dije un discípulo de Jesús. Yo no dije si usted es cristiano, si es evangélico, si es pentecostés, si es testigo de Jehová, si es mormón
o cualquiera que sea su denominación o donde quiera que usted se congregue. Y le digo esto específicamente de esta manera porque cuando Jesús vino a la tierra fue para proclamar el reino de Dios. Él no vino a establecer la iglesia católica, ni la iglesia cristiana, ni la evangélica. Eso fue los nombres que se lo pusieron los hombres. Él estableció un reino. Por eso que se dice está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. O sea, en ninguna parte de la Biblia habla de que Cristo vino a formar iglesias de diferentes denominaciones. Cuando él se dirigía en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de tal, o sea, él llamaba a la iglesia por el sitio que se ubicaba. ¿Me entienden? Por ejemplo, si hay un ejemplo en la iglesia que nosotros nos congregamos, la iglesia de la 148 y tal cosa, o sea, sería así. Claro, yo entiendo que por el nombre, por entidades, registrarla ante la autoridad y todo eso se entiende. Pero brincando esa parte, es para que entendamos que Jesucristo no vino a fundar iglesia. Él vino a fundar el reino de Dios en la tierra, para que se manifieste la voluntad y la justicia de Jehová. Y eso encierra, obviamente, que Él vino para que nosotros aceptáramos el plan de salvación de Jehová, de Dios Padre. O sea, eso fue a lo que Él vino. Él no vino a fundar una iglesia que se llama los cristianos, los evangélicos, los pentecostales, sea cual sea. Él no vino a eso. Él vino a traer la salvación al mundo con el fin de que tuviéramos vida eterna. Ese fue el propósito de Jesucristo, venir para redimirnos de toda la iniquidad que heredamos en Adán. Ahora, una vez que usted viene a Jesús y acepta el plan de salvación y hace la confesión de fe, que si usted no lo sabe es lo siguiente, por la confesión de fe. Y te diría, ¿cuál es la confesión de fe? Bueno, si usted no la sabe, solamente diciendo y reconociendo que, confesando con su boca, obviamente, diciendo: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que tú moriste y resucitaste por mi iniquidad. Una vez usted hace esa confesión de fe, claro, obviamente, genuinamente, diciéndolo de corazón, arrepintiéndose, reconociendo que usted necesita la salvación de Él, porque por medio suyo usted no va a llegar a ningún lado. Ahora, pero usted dirá: pero hermano, ¿pero qué tiene que ver este mensaje de evangelista con el matrimonio? Recuérdese que yo le dije que yo quería llevarlo a la identidad suya. ¿Por qué tengo que llevarlo a la identidad suya? Porque usted tiene que reconocer quién es usted, para que usted sepa cuál es la persona que está al lado, cuál es su cónyuge, el valor que tiene ese cónyuge suyo, para que usted no lo subestime y para que usted actúe y tome en serio los pasajes que vamos a leer, para que usted no se le olvide que el cónyuge suyo es hijo del Rey de los cielos. O sea, su identidad como hijos del Rey. Y si son hijos del Rey, pues son ciudadanos del reino de Dios. Por eso fue que Juan Bautista dijo: el reino de Dios está cerca. Y Jesucristo dijo: el reino de Dios está entre ustedes, porque caminaba entre ellos. Entonces, ya que usted entiende y sabe, y se lo recordé, que usted es un hijo de Dios y que usted es un ciudadano del reino de los cielos, entonces, ¿por qué razón es que nosotros abusamos de nuestro poder o de nuestra posición, tomando en ventaja para manipular o revelarnos a nuestro cónyuge con el fin de apartarnos de la perfecta voluntad de Dios que está establecida en su palabra? En resumen, usted es un hijo de Dios, inmediatamente usted hace la confesión de fe, pero eso indica que usted fue adoptado por amor, porque el Padre lo amó antes que usted existiera. Entonces, ya que tenemos eso en previo, en mente, ahora sí podemos leer Primera de Pedro, donde vamos a hablar y discutir ciertos versos que si han sido manipulados, han sido tergiversados y le han dado el valor que no tienen, específicamente las mujeres. Entonces, vamos a leer a Primera de Pedro 2:1. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía e envidias y toda difamación. O sea, estamos hablando de obras carnales que son derivadas de un carácter inicuo. O sea, obras según la naturaleza de las tinieblas. Ya usted no pertenece a la tiniebla, usted pertenece al reino de la luz. ¿Ok? Mire el 2, dice:
Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella carezcan para salvación. Ahora, cuando dice esta leche pura, no es para que tú tergiverses la palabra a tu conveniencia, que eso es lo que hemos hecho y hemos devalorizado y hemos subestimado en la persona, el cónyuge que Dios nos ha confiado. Esto indica que si algo tú no entiendes, usted o su responsabilidad es orar a Dios y esperar que Él te revele, y después que te revele, esperar que te confirme y te lo reafirme lo que te acabó de revelar en cuanto a la escritura. Y no solamente leerlo a lo ligero y darle sin siquiera dar ni siquiera orar sobre este texto o antes de leer la escritura, y después de ahí saca tú un significado que está totalmente lejos del pensamiento de Dios, lejos de su carácter. Y te dice, sí que han probado la bondad del Señor y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas, oiga esta parte, piedras vivas, no está presentando como piedras vivas para la edificación de algo. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, esto me está hablando a mí de obediencia al modelo que Jesús dejó en la tierra. Según Él caminó en la tierra, según Él manifestó su carácter, manifestó el carácter del Padre, esa es la forma que yo me tengo que manejar en la vida. Y cuando estamos hablando de manejar en la vida, específicamente en esta clase, en cuanto a cómo tratar a mi cónyuge, cómo no abusar de mi autoridad, específicamente estamos hablando de los hombres, porque aunque seamos las cabezas de la familia, yo recalqué en unas clases anteriores, nosotros no tenemos ese derecho que adoptamos de nuestra cultura. Que, bueno, le voy a dar un ejemplo más adelante. Mire, se dice, pues esto se encuentra en las escrituras: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Dice, este precioso valor es pues para que ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Ahora mire la parte donde el 9 dice, pero ustedes, ¿a quién se está refiriendo? Él está hablando a nosotros, a hombres y a mujeres, porque Pedro le mandó una carta a una iglesia. Oiga, ustedes, plural, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de que Jesucristo nos llamó, de que nosotros anunciemos la virtud de las cosas buenas de Jesús. Pero ¿cómo te va a anunciar? Dando un mal comportamiento, tratando mal a su cónyuge, sea mujer o sea hombre. ¿Cómo te va a anunciar el reino de Dios cuando el comportamiento suyo no deja que ni siquiera usted cruce una palabra? Que Jesucristo te ama, pero maltratando a la mujer. Que Dios te va a bendecir, pero los hijos pasando necesidades. Su hipocresía. Ustedes no se acuerdan cuando leímos, déjense de hipocresía. Hermanos, continuaremos con esta clase. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Lo veo con nuestro pastor Fernando Loyola y Sonia Loyola. Bendiciones.